Mi invitada de hoy nació en Bogotá en el año de 1967. Es de origen colombo-palestino. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana y trabajó durante mucho tiempo en las empresas familiares. Además, cursó la maestría de Ciencias de la Familia en la Universidad de Anáhuac, de México, para luego certificarse como coach existencial, logoterapéutica y dedicarse a acompañar a las personas para encontrar el sentido de su vida. En la actualidad, es conferencista y asesora a las personas en temas de sentido de vida. Tiene un blog y también tiene un podcast cuyo nombre es Pausa y Sentido. Autora del libro Pausa y Sentido, el cual sale publicado el 15 de agosto de este año 2022. Te invito para escuchar esta interesante conversación. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Mi querida Emily, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, qué rico. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir conmigo y por quienes nos van a escuchar y quienes nos van a ver. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre completo? Emily es mi nombre completo, no tengo más nombres. Me pusieron así por mi abuela y mi apellido es Atala y mi papá es árabe palestino, nacido en Jerusalén. No. Y mi segundo apellido es Washington. Entonces, tengo todas las combinaciones. Mi mamá es hija de americano. Y entonces tengo todas las combinaciones, todas las tradiciones, todas las influencias de bastantes corrientes y bastantes cosas. Qué maravilla. Mira que yo tengo algo con Jerusalén. A mí yo escucho esa palabra Jerusalén y automáticamente me transporto allá. A mí me encanta ver las películas de Semana Santa, no por la película, sino por los paisajes, por la historia que cuentan, por la arquitectura, por el ambiente que muestran ahí. Tengo mucha afinidad con esa ciudad y es una de las que yo quiero ir a conocer en algún momento, porque me encanta Jerusalén, me encanta Egipto, pero la ciudad que más me llama la atención, me resuena, es Jerusalén. Pues sí, vale la pena ir a verla. Sí. Es espectacular. Uh-huh. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas o qué profesión tienes primero? Bueno, yo inicialmente estudié Administración de Empresas, hace 1000 años, trabajé 20 años en empresas y después decidí darle un giro de 180 grados a mi vida y me dediqué a lo que había querido, creo que siempre, o sea, siempre me había gustado más que los números y todo eso, me había gustado la filosofía, la historia, la literatura, la antropología. Y entonces decidí hacer una maestría en Ciencias de la Familia en la Universidad de Anáhuac de México y tenía todas estas cosas.
Entonces ahí como que dije, wow, esto era, ¿por qué duré 20 años haciendo lo que no me gustaba? Sí, Porque es que como que la vida va pasando y uno se va metiendo y pues bueno, eso se vuelve así. Uno tiene lo que tiene y no, como que no vive consciente, vive un poquito en piloto automático. Entonces cuando hice esta maestría me pareció lo máximo, dije bueno, a esto es a lo que me quiero dedicar, pero ahí salí como orientadora familiar. Entonces digamos que había una parte que no me llamaba tanto la atención y decidí seguir profundizando y de repente me encontré con la logoterapia, que es la terapia centrada en el sentido de vida, creada por Viktor Frankl, el que escribió El el hombre hombre en en busca de busca de sentido. sentido. Y bueno, me fui metiendo en la logoterapia y me certifiqué como coach existencial logoterapéutico. Entonces hago logoterapia y análisis existencial. Y bueno, eso es lo que hago terapia individual, doy charlas sobre diferentes temas de sentido de vida y acabo de escribir mi primer libro, que lo voy a publicar en agosto, que son 10 herramientas para encontrar el sentido de vida a través de algunos caminos, que es cómo experimentamos el mundo, qué le entregamos al mundo y cuál es nuestra actitud ante las cosas que nos pasan. Qué maravilla. Uh-huh. 10 herramientas para encontrar el sentido de vida. Excelente título. Uh-huh. Mira que muchos, El título es Pausa y Sentido, el título es porque pausa y creo que sentido. si no hacemos una pausa, no logramos conectar con la vida. Y nos pasa lo que me pasó durante 20 años a mí trabajando en algo que en realidad no me gustaba. ¿Sí? Se nos pasa la vida y no estamos conectados. Entonces creo que hay que hacer una pausa para poder encontrar el sentido. Sí, mira, yo estudié arquitectura. Me encanta la arquitectura y me apasiona la arquitectura. Pero hace 3 años vengo buscándole un nuevo sentido a mi vida y sí que me ha costado trabajo, mucho trabajo. Ahí, y suena muy trillado y hay personas que se mofan de esta frase. Tengo muchos vacíos existenciales, porque a veces me levanto y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer hoy? ¿Será que esto sí me lleva a donde yo quiero ir? ¿Me funciona para lo que yo quiero hacer? ¿Por qué dejé de ejercer la arquitectura y ahora estoy metiéndome en un campo que es absolutamente, digámoslo, nuevo entre comillas para mí, porque a mí me gustaba escribir de joven? Mm, Entonces se despierta uno con muchas dudas, con mucha incertidumbre y no ha sido fácil encontrar ese camino. ¿Tú cómo lo Sí. haces? No, el camino creo que es un camino que no es fácil. Es un camino que puede que uno poco a poco vaya descubriendo hacia dónde quiere ir, ¿no? Y ese es el sentido, porque el sentido de vida no solo es una dirección que se nos va abriendo, un camino que se nos va desvelando, ¿sí? El sentido de vida es conexión con lo valioso para cada uno de nosotros, no con lo valioso en general. Es conexión con lo valioso, entonces es conexión con personas valiosas, no con todo el mundo, sino con personas valiosas para uno. Es conexión con circunstancias o situaciones valiosas. Es conexión con objetos valiosos. Es conexión con acciones valiosas. Y eso es el sentido. Cuando uno va encontrando esa conexión con cada una de estas cosas, es decir, con todo lo que lo rodea, con su entorno, se le va abriendo un camino que le va dando como una dirección a su vida. Y ya todos sus propósitos y todo eso van dirigidos a eso valioso. Y eso valioso es algo que nos atrae, que nos llama, ¿sí? Pero eso hay que irlo descubriendo, porque yo siempre digo que el sentido de vida es como el cielo, ¿sí? Que cuando está claro, pues es azul y brilla el sol. Pero cuando algunas cosas nos ponen las nubes enfrente, no es que el sol no esté ahí, pero hay nubes que no nos dejan verlo.
Entonces, cuando nosotros vamos conectando con todas estas cosas valiosas, se va abriendo este cielo nuevamente y vamos viendo el sol, ¿sí? Que es como esa meta al final que tenemos, que hace que nuestra vida al final, cuando estamos en nuestro lecho de muerte, podamos decir, ok, esta vida valió la pena ser vivida a pesar de todo. ¿Sí? Entonces, pues no es un camino fácil, ¿sí? Porque es ese camino como en el que tú tienes que ir quitando todas estas nubes para ir encontrando el sentido, pero creo que es una vida en la que uno, si la vive con conciencia e intención hacia dónde quiere ir, ¿sí? Es cuando va encontrando eso. ¿Cómo hace uno? Porque generalmente nosotros como seres humanos estamos envueltos, estamos inmersos en una maquinaria que nos han ido inculcando incluso desde que hemos sido gestados, para uno darse cuenta que este no es el camino y que hay otras miles o millones de posibilidades que uno desconoce por estar sumergido en ese sistema. ¿Cómo hacen las personas? A mí el mío fue una situación personal, pero hay muchas personas que siguen y siguen y siguen y siguen y pasan incluso que desapercibidas. Su vida pasa desapercibida, el entorno pasa desapercibido para ellos y ellos para el entorno. ¿Cómo sería ese proceso? Pues es cierto que hay unas vidas que pasan así, ¿sí? Y al final, pues esa vida no la vivió la persona. El sentido es algo que es personal y es intransferible y no se lo podemos inyectar a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, que quisiéramos que vivieran lo más conectados posibles con la vida, que no tuvieran que sufrir, digamos, que todas estas cosas a las que nos lleva, como dices tú, el sistema o la marea, como la moda, las cosas. Pero pues cada uno va encontrando su propio sentido de vida. Y parte de eso, de poderse uno salir de ese sistema en el que uno ha crecido, es viviendo intencionales, preguntándose, siendo curioso todo el tiempo, ¿sí? ¿Esto sí viene de mí o esto viene de lo que me inculcaron en mi familia? ¿Estoy realmente de acuerdo con esto o mi religión me indica que así debo pensar? ¿Estoy de acuerdo con la forma en la que hago las cosas o es lo que se espera que yo haga? ¿Sí? Como papá, como mamá, ¿es un rol que estoy jugando o puedo hacer yo las cosas diferentes? Entonces es más una conexión con uno mismo. Entonces por eso digo que debe haber conexión, debe haber conciencia, debe haber intención y no dejarnos pasar los días como nos pasa a la mayoría de las personas. Y como tú dices, sí, a veces hay una circunstancia que es la que nos para y la que nos dice, hey, para, ¿sí? Vuelve a pensar tu vida, por ahí no es, ¿sí? ¿Por dónde quieres ir? Muchas veces son circunstancias externas, otras veces son circunstancias internas. De repente alguien dice, me voy a poner a meditar a ver qué sucede. Y se pone a meditar y wow, le llega una cosa y dice, por aquí no era, lo tengo que hacer por acá. A otros les llega la enfermedad, una enfermedad que los confronta con su vida, que los acerca a la muerte, que los... Y dan un giro y dicen, ok, ¿esto para qué? ¿Sí? Entonces creo que es ser muy curiosos, ser muy cuestionadores, porque es que la sociedad, y específicamente como nuestra sociedad occidental, no nos ayuda a cuestionar las cosas, ¿no? Sino, esto debe ser así. ¿Y por qué no puede ser diferente? Pues sí, las cosas pueden ser diferentes, pero pasa la vida y no nos cuestionamos. Simplemente hacemos lo que todo el mundo hace, queremos encajar en la sociedad, entonces hacemos lo que la sociedad inconscientemente nos dice que debemos hacer. Y pues así se pasa la vida. Entonces, también para ir entrando como en nuestro tema de hoy, el miedo a no encajar
no nos deja ser cuestionadores, ¿sí? Y entonces simplemente hacemos lo que se espera que hagamos, lo que espera nuestra familia que hagamos, lo que encajamos en el colegio de nuestros hijos, con todos los padres, los metemos a los mismos colegios que se usa, que los metamos, porque hay una sociedad en la que estamos inmersos y pues es ahí, no nos cuestionamos si hay otras posibilidades y así nos vamos metiendo en el asunto y nos da miedo no encajar en eso. Y entonces, pues ahí nos quedamos. Porque es que el camino del sentido no es un camino fácil. Es más fácil no hacer nada y quedarnos en nuestra zona de confort y encajar muy bien encajaditos, ¿sí? Y no hacer nada, es lo más fácil. Sí, mira que hace un momento tú hablabas de los hijos y me rebobinaste un capítulo de mi libro en el que hablo de eso, que uno como papá está actuando de acuerdo a las herramientas que le dieron. Y desafortunadamente yo cometí el error a mí, no sé, yo soy un caso particular porque analizando mi situación ahora, yo concluyo de que a mí, yo he estado recibiendo cierto llamado desde el año 2014, que tuve una crisis fuerte y me empezaron a llevar por el lado de las religiones. Yo estuve con varios grupos religiosos y finalmente pues entré en este tema de la espiritualidad, pero yo desafortunadamente arrastré a mis hijos a que vivieran todo ese tipo de cosas. Yo nunca les pregunté a mis hijos, oiga, ¿ustedes quieren estudiar en ese colegio? No, a mí me gustaba ese colegio porque era de los más cachetosos, era de los más populares, era de la gente entonces su merced va a estudiar allá, pero nunca les dije, ¿ustedes quieren? Y eso es un problema, un error que uno como papá comete, pero ya analizándolo desde otro punto de vista, porque uno como papá quiere lo mejor para sus hijos, pero no se da cuenta si yo tuve lo mejor y si mis hijos realmente eso es lo que quieren. Entonces, viene ese proceso que no ha sido fácil y se da uno cuenta que ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones son el producto de muchísimos miedos que uno tiene inmersos, que aparentemente y uno dice, no, yo voy a tener miedo a esta cosa, conmigo nadie puede. Y resulta que no es cierto, uno está lleno de miedos, uno está lleno de inseguridades, que lo que hace eso es, en teoría, protegerse, pero en realidad no es cierto. ¿O tú qué opinas? Claro, uno se está protegiendo porque, a ver, el miedo es una emoción, ¿sí? El miedo es una emoción como cualquier otra y las emociones son muy importantes porque las emociones son las que nos cuidan, ¿sí? Las emociones cuidan nuestra identidad, inclusive nuestra parte física. El miedo, digamos que es una emoción que nos prepara para salir corriendo o para luchar ante una situación de peligro, cuando algo que es muy valioso para nosotros se ve amenazado. Entonces, todas las emociones son súper importantes porque las emociones son las que nos llevan a reconocernos como somos, nos llevan a tomar decisiones de cierta manera. Las emociones son claves. Y el miedo, como cualquier otra emoción, pues va a cuidar nuestra identidad que es una identidad que hemos venido construyendo desde que nacemos, ¿sí? En nuestra interacción con nuestros familiares, después cuando estamos en el colegio, en la interacción con nuestros compañeros, y no hacemos las cosas para no desencajar de todo eso que hemos venido aprendiendo y que es lo que se supone que debemos hacer. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, entonces también queremos pues cuidarlos, que encajen en ciertas cosas. Nos da miedo que ellos vayan a sufrir también, ¿sí? Porque nuestra función es proteger a nuestros hijos hasta que sean adultos y puedan protegerse ellos mismos, más o menos, digamos.
Sí, Entonces, sí, no nos cuestionamos las cosas y tampoco les enseñamos a cuestionarlos porque a nosotros tampoco nos enseñaron a cuestionar. ujú, Nosotros siempre decíamos sí, papi, sí, mami, ¿sí? así es. Y ahí de que un hijo de uno, o sea, tú metes a tus hijos en el colegio que tú crees que es el mejor para ellos. Y perfecto, o sea, que un niño tome la decisión a los 4 años no está bien, ¿sí? Porque él no sabe qué es lo mejor para él. Pero si a los 12 años te dice, estoy harto en este colegio y no me gusta, ¿por qué no los escuchamos? Normalmente no se escucha. ¿Qué papá dice? Sí, ok, muestra a ver, estás aburrido. No, no, pero por favor, si estás en el mejor colegio de Bogotá, ¿cómo me vas a decir que este colegio no te gusta? No, Mm. que es que me quiero ir al colegio o quiero hacer no sé qué. No, ¿cómo se te ocurre? Tú no sabes de eso, ¿sí? Entonces nos da miedo como separarnos de eso que debe ser, que se debería ser. Pero el miedo es, pues es una emoción común y corriente, es una emoción real, ¿sí? Es una emoción que todos sentimos, no es una emoción mala, es una emoción buena, nos protege. Todas las emociones son buenas, no son buenas o malas, son emociones. Es real, es fuerte, dura poquito, pero es muy intensa. El problema es uno vivir en el miedo. El problema es quedarnos y no movernos por el miedo. Es como cuando tú tienes un tigre enfrente y tú dices, ok, voy a pelear contra el tigre o voy a salir corriendo, o me quedo aquí quietito y me escondo y que el tigre no me vaya a ver para que no me vaya a comer. Inconscientemente nuestro cerebro está haciendo eso Sí. y nos instalamos ahí. El miedo, bueno, el miedo es un arma de doble filo, ¿no? Uh-huh. Porque o te acobarda o te empodera. Yo pienso que el miedo debería uno asumirlo como para empoderarse y actuar, porque finalmente el miedo es una ilusión creada por algo que realmente no existe. Porque el miedo es una emoción, pero si uno se pone a analizar, ese miedo en realidad es algo que no ha pasado y muy seguramente no pasará, sino que uno se crea sus propias películas. Y al crear sus propias películas, en la gran mayoría de las veces, las hace una realidad. Pero el miedo en realidad, pienso yo que no existe como tal la situación de miedo o la fobia o el complejo o la inseguridad. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que lo que pasa es que tenemos que separar dos cosas. O sea, a lo que le tenemos miedo, el miedo como emoción es real. O sea, es una emoción que sentimos realmente. Ya lo que nos da miedo, es decir, las situaciones que nos Ok, dan miedo, vienen de dos partes. O son racionales, son amenazas reales, porque hemos tenido traumas que hemos vivido, ¿sí? Y que efectivamente cuando recordamos ese trauma, revivimos eso que sentimos y nos da miedo volverlo a pasar. Entonces eso es un miedo real porque ya sufrimos y ya vimos las consecuencias de haber sufrido ese trauma en el pasado. Que puede que no vuelva a sucedernos ahorita y que puede que no estemos en la misma situación en este momento, pero el miedo que sentimos es real de que se repita esa situación del pasado. Que es un miedo que nos produce estrés postraumático y es un miedo que es tan vívido y tan fuerte que lo debe manejar un especialista, ¿sí? Porque debe haber toda una, todo un trabajo y una elaboración de ese trauma para que ese miedo, ¿sí?, pueda ser superado, ¿sí? Pero es un miedo real. Y hay los miedos irracionales, ¿sí? Algún pasado que nos recuerda alguna cosa o que nos han contado que podría suceder o un futuro incierto que no ha sucedido todavía o todo esto que viene de la educación y de la cultura
que esos son los que tú llamas construcciones mentales, que no son reales en este momento, que podrían ser una ilusión, noticias de cosas que pasan en otros lugares, ¿sí? Que las cosas que nos creemos, todo lo que nos amenaza y que creemos que deberíamos hacer para poder ser felices, todas esas creencias limitantes, todo lo que es producto de nuestra sociedad, pues materialista, racionalista y todo eso. Pero el miedo como emoción es un miedo que se siente realmente y que además de todo produce cambios fisiológicos, ¿sí? Produce respuestas que son involuntarias, hormonales y nerviosas en nuestro organismo. Cuando uno tiene un miedo, así sea algo irracional, siente en su cuerpo taquicardia, sudoración, se le sube la temperatura, ¿sí? Ahí todavía no somos conscientes del peligro porque es que la emoción es prerreflexiva, ¿sí? De ahí se pasa a esta zona prefrontal del cerebro, que es donde tomamos decisiones y respondemos a esa amenaza dependiendo de esa sensación de miedo y de la intensidad. Las emociones, este tipo de emociones nos lleva a vivir como si estuviéramos realmente amenazados y sentir que estamos amenazados todo el tiempo. Y hay estas respuestas de estrés, ¿sí? Hormonales, de producción de cortisol, de producción de adrenalina, ¿sí? El miedo se siente igual que si estuviéramos en la selva enfrente de un tigre. Entonces por eso es tan importante uno poder regular sus emociones todas, inclusive el miedo, y poder pensar ya en esa parte prefrontal del cerebro y decir, ok, ¿esto es verdad o esto no es verdad? ¿Si en realidad este tigre está enfrente a mí o no está frente a mí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos súper estresados por la inseguridad de la ciudad y nos encerramos en nuestra casa porque si salimos nos van a matar por robarnos el celular. Es decir, estamos frente a un miedo que es irracional porque no a los 10 millones de personas de la ciudad los han matado por robarles el celular, ¿cierto? Sí hay una situación de inseguridad que te produce un temor, ¿cierto? Pero racionalmente no tiene ningún sentido quedarte encerrado en tu casa 24/7 porque te podría suceder eso, ¿sí? Ahí ya va la parte de la decisión. Entonces, ¿cómo hacer para uno poder regular ese miedo y poder decir, ok, sí, mi ciudad es una ciudad grande, es una ciudad insegura, como todas las ciudades grandes del mundo, tiene muchos problemas, pero no si salgo me van a matar por robarme el celular. Pues yo puedo tomar ciertas precauciones y puedo salir y no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo importante es aprender a regular esas emociones. Eso pasa con respecto a eso, pero eso también nos pasa con esas amenazas irracionales que nosotros tenemos, que son constructos mentales que nos sacan de nuestra zona de confort o que nos sacan de encajar en nuestra sociedad o que nos sacan de hacer lo que se espera que nosotros seamos. Es decir, el miedo como emoción funciona igual en nuestro cuerpo, sea la amenaza real, irracional o sea irracional. Okay. Pero como emoción funciona igualito en nuestro cuerpo, sentimos lo mismo. ¿Qué está mal? Vivir con miedo todo el tiempo porque vamos a vivir con las cosas que el miedo nos provoca, ¿sí? Que es altos niveles de cortisol y de adrenalina, que lo que hacen es apagarnos las funciones que nos sirvan para salir huyendo o defendernos, ¿sí? Entonces no podemos pensar con claridad, por eso nos encerramos, por eso nos aislamos. Los altos niveles de cortisol nos producen enfermedades, ¿sí? Nuestro sistema inmune se debilita, se está defendiendo todo el tiempo y se debilita para defendernos realmente de lo que sí es real. Entonces vivir así es vivir en un estrés permanente que no nos deja como estar
tranquilos, en calma, poder pensar con claridad. Cuando uno tiene el tigre enfrente, no piensa con claridad, solamente sale corriendo. Sí. Lo mismo es cuando tú vives con miedo a lo que sea, a lo que sea. El problema es que nuestros miedos son tan irracionales, o sea, y tan inconscientes, que hoy en día vivimos en un estado de estrés todo el tiempo, ¿sí? Y ni siquiera sabemos a qué. Uno coge y dice, pues, ¿yo miedo? No, ¿de qué? Uy, pero qué susto ir a salir caminando, yo no camino, ¿sí? Pero no lo hacemos consciente. A ver, ¿esto es verdad o no es verdad? Sí. ¿Qué pasa con esos miedos? Por ejemplo, yo era una persona irascible y hasta hace poco descubrí que eso era el producto o la reacción a un miedo, a sentirme o a ser vulnerable. Con ese tipo de miedos, ¿qué pasa? ¿Cómo hace uno para identificar? Porque hay muchos miedos que no se pueden percibir. Digamos, este caso específico, que yo imponía mi mando, imponía mi ley, imponía mis órdenes a punta del que el que más duro hable o el que más duro golpee la mesa. Y finalmente me sentía satisfecho cuando las personas agachaban su cabeza y bueno, sí señor, y vamos a hacer esto. Ese es un miedo a ser vulnerable, que después también eh, llegué a la conclusión de que yo mismo había creado un muro a mi alrededor para evitar ser vulnerable. ¿Qué pasa con ese tipo de medios y qué pasa con esa vulnerabilidad? Lo que pasa es que como no nos han enseñado, somos unos analfabetas emocionales, ¿sí? No nos han enseñado a expresar nuestras emociones, ¿no? Para los hombres, expresar sus emociones siempre ha sido pues una cosa, una muestra de debilidad, mejor dicho, terrible. Pero si se muestra bravo, sí está bien. O sea, la rabia es esa emoción que enmascara muchísimas emociones. Muchas veces detrás de la rabia simplemente hay una persona con miedos, con vulnerabilidades, con tristezas, ¿sí? Muchos niños que siempre se les decía, a ver, no llore que parece una niña, ¿sí? Lo que esconde es una tristeza porque cuando son bravos sí está bien. Para las mujeres, por el contrario, es una sensible, no es capaz de ser competitiva porque como es sensible, ¿sí? Entonces lo que diga no vale. Entonces nos hemos creado como una coraza emocional, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y no expresamos nuestras emociones. El miedo es una emoción, ¿sí? Ah, pero es que el que muestra miedo es un cobarde, ¿cierto? Entonces eso se crea desde acá. Claro, el que muestra miedo es un cobarde. No hablamos de vulnerabilidad porque vulnerabilidad es una palabra que estamos usando ahora, recientemente. Se ha puesto de moda en todo el ámbito psicológico, en toda esta parte, ok, nos vamos a mostrar vulnerables porque eso es importante. Pero antes esa palabra casi ni existía, ¿sí? El que mostraba sus emociones era un debilucho, punto. O una nena. Sí. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Sí, hay miedos. ¿Qué? El asunto está en que si nosotros desde chiquitos les enseñamos a nuestros hijos a sentir sus emociones, a que cuando diga tengo miedo por esto, no le caemos ahí mismo y le diga, ay, pero ¿por qué si no pasa nada? No seas cobarde, a ver, tienes que meterte, tienes que enfrentarte, tienes que enfrentar la vida y si no, ¿cómo vas a hacer para salir adelante? Si no validamos sus emociones y decimos, ok, sí, tienes miedo, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Mm? Y empezamos a ver, ok, ¿por qué es que yo tengo miedo? Ahí está donde yo digo, hay que parar, hay que hacer silencio, hay que escucharnos a nosotros mismos. Está bien que yo tenga miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué me está protegiendo esta emoción? ¿Qué es lo que necesito ver
más allá de este miedo. ¿Es un miedo real? Ok, entonces ¿cómo me puedo proteger? Porque realmente se está viendo esto amenazado. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo que empieza a consumir drogas, ¿no es real que yo como papá tenga miedo de lo que le pueda pasar a mi hijo si sigue consumiendo drogas? Total. Es totalmente real, es perfecto. ¿Sí? Y ese miedo es el que me va a llevar a moverme y a hacer algo para proteger a mi hijo, ¿sí? Para ayudarlo a que salga de eso, a ver por qué es que está consumiendo drogas y todo eso. Entonces es un miedo real. Pero si yo no paro y digo, no, es que este chino, no sé qué, sí, bueno, vamos a hacer lo que sea, pero no paro y no veo, a ver, ¿qué es lo que en realidad me está causando este miedo? Ah, bueno, que este niño es lo más valioso para mí. Y su integridad, su salud, todo se está viendo amenazado por esta conducta que está teniendo. Entonces responderíamos mucho mejor ya cuando llega a nuestra corteza prefrontal y podemos decir, ok, este miedo es racional, porque evidentemente hay algo que está amenazando lo que es más valioso para mí, pero lo puedo regular, ¿sí? No se va a morir ya. Vamos a tomar las acciones necesarias para que esto, pues ojalá pueda desenvolverse de la mejor manera posible, respetando su libertad, respetando su ser persona, y podemos tomar decisiones de forma diferente. Si lo enmascaramos con rabia o con otro tipo de emoción, pues está allá atrás y no nos damos cuenta de qué es. Entonces sí, hay muchos miedos inconscientes que no nos damos cuenta de qué son, porque no sabemos cómo se siente la emoción del miedo, porque nunca nadie nos ha enseñado, porque siempre nos han dicho que si tienes miedo, eres un cobarde. Total. Total. El miedo está relacionado con una muy baja autoestima, ¿verdad? Entre más baja la autoestima sea, el miedo va a ser mucho mayor, ¿verdad? No sé, me parece que cada miedo es... A mí me gusta pensar en el miedo como una emoción totalmente válida. No me gusta relacionarla con eso, no me gusta relacionarla como con que si te da miedo eres un cobarde, o si te da miedo es porque no te tienes suficiente autoestima, o si te da miedo... No, a mí me parece que las emociones están ahí para protegernos, para saber quiénes somos, para entendernos mejor, ¿sí? Entonces, bueno, supongo que una persona que tiene una baja autoestima es más fácil que se llene de miedos inconscientes, ¿sí? Pero creo que es una cuestión de, no sé, hay casos, los casos son tan particulares y tan personales. No me gusta nunca relacionar ninguna emoción como con alguna carencia de algo, porque las emociones, creo yo, que ahí es que validarlas, ¿sí? Hay que darles su espacio, y es un espacio súper importante en todo lo que nosotros vivimos. O sea, lo más normal si tú tienes una pérdida es estar triste, ¿sí? Y eso no te hace menos inteligente, eso no te hace un debilucho, eso no, o sea, a ti se te muere alguien y lo normal es que llores, es que atravieses un duelo, es que lo extrañes, es que no te sientas con ganas ni de levantarte, ¿sí? Eso es normal. Lo anormal es no sentir nada y al día siguiente estar trabajando como que aquí no pasó nada, a mí se me murió mi esposa ayer, pero no pasó nada, ¿sí? Eso no es normal. Y no le quita a uno, digamos, nada en su ser persona el expresar sus emociones, por el contrario, lo hace ser una persona que regula, que le da espacio a lo que siente, ¿sí? Solo dándole espacio a las emociones vamos a lograr regularlo. Si no, se descontrolan. Si a nosotros nos dicen, no puedes estar bravo porque estar bravo es ser violento, pues no, ¿quién dijo? Yo sí puedo estar bravo. Cuando a mí me arrebatan algo que es valioso, estoy en todo mi derecho a estar bravo.
No tengo derecho de dañar al otro, pero sí estoy en mi derecho de estar bravo y estoy en mi derecho de expresarlo. Y creo que lo mismo pasa con el miedo. Entonces no me gusta, digamos, como relacionar el miedo con carencias de autoestima o de amor propio. Pues podría ser que una persona con ciertas cosas pues tenga sea más proclive a tener algunos miedos. Sí, eso es cierto. El año pasado hice un ejercicio, sí, fue leyendo a Tony Robbins, en el que le dice a uno, busque sus miedos. Y yo, no, yo no tengo ningún miedo, yo estoy bien. Además, mi apariencia física siempre ha sido de una persona ruda, sin sentimientos, impenetrable. Y resulta que me puse a escribir. El personaje dijo, cierren los ojos y déjese llevar. Me salieron 3 páginas de todos los miedos que yo encontré ahí. Uno de esos miedos era me da miedo ser vulnerable. Y el otro miedo es el fracaso o quedarle mal a mis hijos. ¿Eso cómo se maneja desde la parte emocional? Y obviamente ahí decía él, cuando se tienen esos dos, bueno, los dos principales miedos son el miedo a la muerte y la glosofobia. Y cuando se tienen esos dos miedos, significa que la, 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 la valoración de uno mismo como persona, como ser humano, no es muy significativa. Y si no es muy significativa para uno como persona, para las personas que lo rodean, pues muchísimo menos. De ahí, según esas teorías, de ahí que uno de pronto o de pronto no fracase en sus relaciones sentimentales, quede con personas que no lo aprecian a uno, en realidad no valoran la persona que uno es. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones desde la parte emocional? Pues, o sea, yo creo que uno de nuestros principales miedos es justamente lo que tú dices, que, o sea, cómo somos vistos. Cómo somos vistos por los demás y qué se espera de nosotros, de acuerdo a lo que debería ser. ¿Sí? Y ese es uno de los miedos inconscientes que yo creo que más tenemos, ¿no? Obvio, el miedo a la muerte es un miedo que está súper instalado en nosotros, porque pues, como siempre te digo, el miedo es a perder algo que es valioso para nosotros. Pues la vida es muy valiosa, le tememos a la muerte. Cómo nos vean los demás es muy valioso, le tememos a exponernos o a mostrar nuestra vulnerabilidad. Cómo nos vean nuestros hijos es muy valioso, entonces tenemos miedo a fracasar ante ellos. Pero es un miedo común y corriente. Todos son estos miedos que la emoción es la misma. ¿Cómo hacemos para nosotros combatir los miedos o no combatirlos, sino regular los miedos? ¿Sí? Pues es siendo muy conscientes de este miedo que tenemos. No nos damos cuenta que tenemos ese miedo hasta que no paramos y hacemos una introspección y decimos, ok, ¿qué está pasando acá? Que esta situación, ¿por qué me está produciendo este estrés, este malestar, este displacer en el que me encuentro? Que puede ser, ok, no sé, papá, me quedo sin trabajo, tengo mis hijos, mi familia, no tengo cómo responder. Es una pérdida, ¿no? Es una pérdida no solo del trabajo, sino es una pérdida de la identidad como papá, como jefe del hogar, como hombre, como lo que sea. Pero es una pérdida de algo que es valioso y que debería ser. Entonces, hay algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros
no nos vamos a dar cuenta de los miedos que tenemos hasta que no pasa algo, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer que ese algo pase, parando y diciendo, ok, voy a hacer, por ejemplo, silencio, voy a respirar, voy a contactar conmigo mismo, como el ejercicio que hiciste tú hace un tiempo y te diste cuenta de que sí tenías muchos miedos. Hacer un ejercicio que diga, bueno, ok, ¿yo a qué le tengo miedo? No, a nada, es imposible. O sea, es imposible. No podemos no tener miedo a nada, porque si hay algo que sea valioso para nosotros, siempre habrá un miedo a perder ese algo valioso. Entonces, ¿a qué le tengo yo miedo? A fracasar frente a mis hijos, a perder mi trabajo, a cualquier cosa de esas. Pues hay que parar, hay que respirar. La respiración es la que nos regula todas estas cosas que igual en los miedos inconscientes estamos viviendo. Por eso es que vivimos en estrés y por eso es que nos enfermamos tanto. Porque vivimos con una alta producción de cortisol, porque tenemos miedos inconscientes. Entonces, parar, respirar, hacer ejercicios de respiración, hacer silencio para escucharnos, ¿sí? Para preguntarnos, ¿este miedo a fracasar ante mis hijos es racional o no? ¿Mis hijos me van a dejar de querer? No. ¿Mis hijos me van a ver como que fracasé ante ellos? No. Las cosas van más allá. El que tiene miedo de fracasar soy yo, no ellos. Sí. Ellos siempre me van a querer. Soy su papá. Yo soy su mamá. Siempre me van a querer. La que tiene miedo, el miedo es personal. Entonces la que tiene miedo soy yo. Le puedo preguntar a ellos si tienen miedo de que yo fracase o no. Pero sus miedos son sus miedos. El que siente miedo soy yo. ¿Sí? Cambiar nuestros pensamientos. Entonces, al preguntarnos, al cuestionarnos si lo que estamos sintiendo es real, es racional o no, puedo cambiar mis pensamientos y puedo decir, ok, esto no es racional. Yo no voy a fracasar porque ¿quién tengo que ser? No tengo que ser nadie más que lo que yo quiero ser. Entonces puedo cambiar mis pensamientos negativos por positivos. Nuestros pensamientos crean todo lo que nosotros vamos viviendo y haciendo. Si nosotros todo el tiempo estamos pensando en que el mundo es un lugar peligroso, el mundo es un lugar peligroso. Pero si nosotros estamos pensando que el mundo es un lugar lleno de gente muy linda, lleno de posibilidades, lleno de naturaleza, si nosotros empezamos a ver nuestra ciudad como una ciudad grande, llena de cosas para hacer, interesantes, pues las cosas van cambiando. Entonces, cambiar nuestros pensamientos de negativos a positivos. Preguntarnos, ¿sí? Cuando estamos pensando algo que me está presentando obstáculos. O sea, ¿es posible que esto suceda? Si yo ni siquiera intento, pues me quedo sin haber intentado. Si yo estoy pensando en que voy a fracasar antes de haber lanzado mi negocio, me voy a quedar paralizado y no lo voy a hacer. Entonces, pues seguramente, al final, lo que nos estamos descuidando de nuestra identidad. No vamos a ser fracasados, no, porque nunca lo intentamos. Así es. Entonces, cambiar el pensamiento, exponernos ante nuestros miedos poco a poco, ¿sí? Cuando ya nosotros decimos, ok, tengo miedo a perder mi trabajo. ¿Por qué tengo miedo a perder mi trabajo? No, porque es que están echando un montón de gente y yo voy a caer ahí, ¿sí? ¿Ya sucedió? No, no ha sucedido. Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿va a suceder? Puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Y qué pasa si yo voy donde mi jefe y pregunto? ¿O qué sucede si yo reviso mi carrera y veo a ver qué otra cosa puedo hacer? Entonces es como exponernos haciendo pequeñas tareas. Por ejemplo, las personas que nos da tanto miedo hablar en público, bueno, pues lanzarnos un poquitín
cada vez. No voy a decir de un día para otro voy a dar una conferencia entre 300 personas, pues no, pero sí puedo el domingo en el almuerzo con los papás y con los hermanos, pues decirles, bueno, quiero decirles unas palabras, ¿sí? Irse lanzando poquito a poco, desde lo conocido hasta lo desconocido. Otra cosa es dosificar toda esta cantidad de información porque estamos tan conectados. La mayoría de miedos son miedos de otras personas. Cuando tú creas miedo en los demás, logras grandes cosas porque nosotros nos movemos desde el miedo o no nos movemos desde el miedo. Entonces, ¿qué de lo que yo estoy viendo es real y qué no? Si yo en un noticiero estoy viendo que todo es grave y todo es terrible, pues bájele a los noticieros, no hace falta, o sea, igual va a estar enterado porque estamos súper conectados. Pero no hace falta ver el noticiero, luego prender el radio y seguir con desarrollar la misma noticia una y otra vez todos los días. Entonces dosifique un poquito todas estas cosas que nos generan tanto miedo. Que es que todos los chicos del colegio, de mis hijos, todos se van a ir a la excursión de fin de año y decidieron que es a Egipto y me vale un dineral y no lo puedo pagar. Bueno, desde el principio se dice no y nos vamos para Napoima y ya, ¿sí? Y dejamos de estar yendo a las reuniones, pues porque entonces vamos a estar todo el tiempo expuestos a, pues madre, yo no pude pagarle, no, qué horror, ahora qué va a pensar mi hijo de mí. No, pues no va a pensar nada, va a pensar que nos fuimos para Napoima. A mí siempre me causa mucha, no sé, bueno, pues me da risa. En una época nosotros hicimos un viaje, como te digo, mi papá es de Jerusalén, entonces nos fuimos al Medio Oriente a conocer y todo eso, nos llevamos a las niñas, tenía mis 2 hijas, mi hijo no había nacido, una tenía 4 años y la otra tenía 8 años, 9 años. Y nos fuimos, hicimos el viaje, un mes, mejor dicho, no te imaginas, pues todas las cosas que vimos, todo esto, espectacular, buenísimo. Y bueno, volvimos y ya, delicioso, pasamos. Y ahí hubo un paseo del colegio. Mi hija mayor se fue a, no sé, era como Melgar o alguna cosa así con el colegio. Un solo día, ¿sí? Se fueron por la mañana, volvieron por la noche. Y cuando llegó dijo, no ma, es que este es el mejor viaje que yo he hecho en toda mi vida. Entonces ahí dice uno, ok, ¿dónde están mis expectativas? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Mis hijos, o sea, ellos no estaban esperando irse al otro lado del mundo, estaban esperando pasar rico un rato y ya, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de nuestros miedos son cosas que nosotros nos construimos, expectativas que nosotros nos imaginamos? Todo eso, o sea, la incertidumbre siempre va a estar presente, siempre. Nunca vamos a saber qué va a suceder. Pues, ¿cómo manejamos esa incertidumbre? ¿Por qué no soltamos un poquito el control? Soltar el control es clave para poder regular nuestros miedos. Queremos controlarlo todo, entonces suéltele un poquito, bájele un poquito al control, bájele un poquito al perfeccionismo. La gente no es perfecta, nosotros no somos perfectos. Así queramos que todo sea maravilloso. Ponga su mejor esfuerzo y ya. Buenísimo. Buenísimo. Me respondiste 2 preguntas que te iba a hacer, ya ni te las hago. Porque Qué pena, pero es que yo hablo mucho. No, súper, no, encantado. Yo, entre menos pregunte mejor porque de pronto la embarro. Es que, porque yo iba a hacerte una pregunta que la respondiste, soltar el control. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, los miedos pueden transmitirse de generación en generación. Por lo que tú decías hace un momento, las personas van viendo referentes y van asumiendo esos miedos como propios a una vida futura. Y eso principalmente sucede de papás a hijos. Porque
Desafortunadamente, los papás, y me incluyo porque yo en algún momento lo hice, no nos controlábamos y desahogábamos esos miedos enfrente de ellos, porque no nos han enseñado a hacer ese tipo, a llevar ese control. Ujú. Yo no tenía ni idea, porque guardarse esos miedos tampoco es sano para uno como persona. Ujú. ¿Qué metodología o qué tips o qué le recomiendas a quienes nos están escuchando de cómo llevar un poquito ese control sin necesidad de desahogarse frente a quienes nos rodean, sino, sino desahogarse con uno mismo? ¿Sí me expliqué? ¿Sí fui? No sé si te entendí bien, pero yo creo que es que todo es un proceso, o sea, como que nosotros no vamos a lograr eh, controlar esos miedos. A ver, yo entiendo que nosotros tenemos muchos miedos con nuestros hijos y entonces tratamos de controlar todas las situaciones para que no les vaya a pasar nada, ¿sí? Y al tratar de controlar esas situaciones también les estamos traspasando a ellos nuestros miedos, Absolutamente. ¿cierto? Pero como te digo, el miedo primero que todo es de uno. Si uno no se ha dado cuenta, no puede trabajar en, en transformarlo. Em, pero creo que es un proceso de trabajo con uno mismo primero, donde tenemos que hacer todo lo que estábamos diciendo antes, como tenemos que parar un poquito, tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más intencionales en todas nuestras cosas. Es cierto que tenemos miedos, pero es cierto también que no podemos controlar todas las cosas porque es imposible, ¿sí? Podemos hasta cierto punto. Es que aunque nosotros nos pusiéramos en una burbuja de cristal o pusiéramos a nuestros hijos en una burbuja de cristal, igual algo iba a pasar. ¿A qué es nuestro miedo? A que sufran, a que se mueran. Entonces es como ir uno haciendo contacto con todas estas cosas, ¿sí? La muerte está ahí. Si nosotros le quitamos el poder a la muerte y la vemos como algo que va a suceder, es algo natural que va a suceder, ¿a qué le tenemos miedo? A que esa otra persona se vaya y nos haga falta. Pero va a suceder en algún momento. Si nosotros le quitamos el poder a la incertidumbre va a estar ahí, ¿sí? Nunca podemos tener todo 100% controlado. Entonces, es como tratar de soltar un poco, tratar de soltar porque al final no podemos tener el control de todo. Pero para poder soltar tenemos que ser conscientes primero. Y para poder ser conscientes primero tenemos que llevar un camino en el cual hemos parado, nos hemos hecho conscientes y estamos haciendo las cosas de manera intencional. Es saber en lo más interno cuál es nuestro miedo. Si nosotros no queremos que nuestros hijos vayan a fiestas y se emborrachen, ¿cuál es el miedo? Exactamente. ¿Cuál es mi miedo? ¿Mi miedo es a que se haga daño? Sí. ¿Mi miedo es a que se enferme? Sí. ¿Mi miedo es a que tome malas decisiones? Sí. ¿Mi miedo es a que yo quede como mal papá? ¿A que yo no haya podido ser una buena madre, un buen padre? Probablemente sí. ¿Mi miedo es a que los demás vean que mi hijo es un borracho y está tomando un mal camino? Sí. Ok. Entonces, de todos esos miedos, todos son verdaderos, todos son racionales. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo controlar? ¿Puedo controlar qué piensan los demás de mí? No, lo que ellos piensan es lo que ellos piensan. ¿Cómo me siento yo con respecto a lo que los demás piensan de mí? Ah, no me importa. Ok, entonces ese miedo, sáquelo porque ya no le importa. ¿Sí? Eso es dejar el control. Ya no estoy dándole el control a lo que los demás piensen de mí. Estoy quitándole el poder. Estoy dejando de que eso
yo necesite controlarlo porque es algo que acaba con mi identidad de papá o de mamá. Entonces, bueno, salimos de uno. Si el miedo es a que se enferme, ok, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hablar con él. ¿Por qué está pasando esto? De pronto se siente más tranquilo hablando con las chicas cuando toma. Perfecto, ok. Entonces, ¿por qué no tratamos de mejorar las habilidades sociales para que no sea necesario el alcohol? Y le voy quitando el poder a los otros miedos y voy pudiendo soltar, ¿sí? Y no querer tener el control sobre esas cosas que a la larga es darle el poder a cosas externas, ¿no? Al final, muchas veces lo que le damos es el poder de nuestra vida a cosas externas, el poder de nuestra felicidad a cosas externas. Y la felicidad no está en eso, la felicidad no está en que mi hijo sea perfecto, tenga las mejores calificaciones siempre. La felicidad está en que yo lo pueda aceptar tal como es, porque es un ser humano valioso, aunque cometa errores. Todos los seres humanos cometemos errores. Entonces, ¿a qué le estamos dando el poder? Buenísimo. Qué maravilla. Entonces, concluyamos un poquito. Hacer una introspección para identificar el miedo. Primero, hacer una introspección. Segundo, identificar el miedo. Y tercero, soltar el control. Perfecto. En esos 3 puntos podemos resumir este tema que hemos mencionado, o le agregas uno, o así No, está yo perfecto. diría que al identificar el miedo es darle espacio, reconocerlo y aceptarlo para poderlo elaborar. Perfecto, perfecto. Retomemos un poquito a Emily. Actualmente, ¿cuál es la esencia de Emily? ¿Cuál es la esencia de Emily? Esa es una buena pregunta. Yo creo que soy una persona súper curiosa. Siempre estoy como preguntándome las cosas. Creo que parte de mi esencia es ser muy auténtica, y para poder ser auténtica necesito estarme preguntando todo el tiempo en dónde estoy yo con respecto a todo lo demás. Y bueno, yo creo que básicamente esa es mi esencia. Cuéntanos o recomiéndanos un libro que te haya a ti hecho recapacitar, que te haya hecho un clic. Bueno, yo leo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta la lectura. Los libros han sido mis compañeros de vida. Yo quiero recomendar 2 libros que hablan mucho sobre este tema, o sea, que son de este tema, del miedo, porque me parece que es súper importante, y de las emociones. El último que leí, bueno, hay uno que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers. Aunque Es tenga todo miedo, hágalo centrado igual. en el miedo y en cómo podemos como regularnos y hacer las cosas. Y el último que leí, que me gustó bastante, es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, que ella es una psiquiatra española. Y el libro no está centrado en el miedo, pero sí cómo hacemos que nos pasen cosas buenas tiene mucho que ver con el regular nuestros miedos. Buenísimo. Entonces esos 2 libros me parecen interesantes. No los había escuchado. Voy a comprarlos. A mí me recomiendan algún libro, yo enseguida voy, lo busco y lo compro. Me encanta. Yo no era adicto a la lectura, de hecho detestaba la lectura. Era perezoso para leer, pero a raíz de esta circunstancia, este accidente que tuve, me volví un adicto a la lectura. Leo de todo, me la paso estudiando, investigando, leyendo, y ahí se da uno cuenta que cuando uno empieza a leer, automáticamente la vida empieza a cambiar. Porque si uno, hay una frase que dice que, y es muy cierta, que el que no lee está obligado a creer todo lo que le dicen. Todo lo que le dicen, sí. Y eso es verídico. Cuando uno lee, uno tiene la capacidad
de discernir si lo que le están diciendo es cierto o no y de plantear su punto de vista. La lectura es espectacular. Mi Sí. papá Pues era estos un... dos libros son son como fáciles de leer en cuanto a que son muy didácticos, entonces pues le ayudan a uno bastante y tienen ejercicios y todo eso para hacer, que me parece Súper. muy valioso. ¿Cuándo sale tu libro? La idea es publicarlo el 15 de agosto. 15 de agosto. Ahí te estaré contando. Ok. Para que la gente lo compre. ¿Cómo es el título del libro? Pausa y sentido. Pausa y sentido. También tengo un podcast que se llama Pausa y Sentido en Spotify. ¿Y Pueden- tus redes sociales para que las personas te busquen? Sí, en todas soy Emily Atala Coach. Estoy en Emily Atala YouTube, Coach. en Instagram, @Emily Atala Coach, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. En todas es Ok. sí. Un color. Color. A mí me encanta el azul. Mira que varias personas de las que he entrevistado, el azul va ganando. ¿Sí? Encanta el azul. ¿Por qué te llama pues, obviamente te gusta, pero ¿qué te llama la atención del azul? No sé, el azul me parece un color como de calma, como de tranquilidad. Me encanta ver un cielo azul, me encanta ver el mar azul, me encanta ver, no sé, diferentes tipos de azul. Ni siquiera es un solo tipo de azul. Me encanta el azul. Súper. Y una palabra que te llame la atención. Autenticidad. Me encanta esa Autenticidad. palabra. Qué maravilla. ¿Hace cuánto escribes? Pues escribo desde muy joven, cosas solo para mí. Siempre he tenido un diario, me encanta la escritura. La escritura me parece súper terapéutica. En todas mis sesiones pongo a escribir a mis consultantes. A muchos no les gusta, pero después le encuentran el beneficio y el tirito a escribir, aunque sea un poquito. Creo que escribir descarga todo lo que tenemos en nuestra mente y lo pasa por el cuerpo hasta la mano y deja todo en el papel. Entonces es muy terapéutico. Pero escribir libro, pues hasta ahora este es mi primer libro. Súper. Tengo un blog hace 7 años que lo encuentran en mi página emiliatala.com y pues en el blog Emiliatala.com. digamos que escribo sobre diferentes temas sobre sentido de vida y desarrollo personal. Súper. Yo estaba escribiendo un blog, pero cancelé esa página porque estoy replanteando unas cosas y yo tenía el hábito de llevar un diario. De hecho, hoy me dio por curiosear y encontré el diario, porque este año no lo dejé de hacer y leyendo me encontré con varias cosas que me hicieron rebobinar y decidí que voy a volver a hacer el diario porque es algo, lo que tú dices, algo muy importante en el que uno se desahoga y encuentra respuestas a preguntas que uno constantemente se está haciendo. Y escribiendo y volviendo a leer lo que uno escribe, encuentra uno cosas que se sorprende. Claro, además es abrir espacio para que entren nuevas cosas, ¿no? Siempre que uno como que descarga algo, abre ese espacio para que entren cosas nuevas. Entonces el escribir en un diario siempre te está como abriendo la mente a bien, o sea, ya pones lo que tienes ahí y le abres espacio a que la historia vaya evolucionando y se vaya convirtiendo en algo diferente. Qué maravilla. Afortunadamente te empezó a fallar el internet ya para cerrar Sí. el episodio. Mira, te quedas congelada y se te va la voz. Ay, no. Emily, Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. no, gracias a ti. Gracias a ti por aceptar la invitación, por concederme o regalarme tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que un ser humano puede dar a otra persona y no se puede recuperar y lo que nos transmitiste hoy es de mucho valor, no solamente para mí, porque a mí me sirvió muchísimo, pero va a ser de mucho valor para quienes nos escuchen y quienes nos ven.
Muchísimas gracias, mi querida Emily. Te mando un fuerte abrazo. Espero la noticia Gracias. de tu libro para comprarlo enseguida. Te deseo un excelente día, un excelente Gracias, fin lo de mismo. semana. Dios te bendiga. Gracias. Namaste. Te cuidas mucho. Gracias. Namaste. Adiós. Mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental, gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como @FedericoRicoPoveda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.